There never was a war in history easier to prevent by timely action. It could have been prevented without the firing of a single shot, and Germany might be powerful, prosperous, and honored today. Era 1946, después de las tragedias ocurridas entre 1939 y 1945. Por fin se iba a hacer justicia. En Nuremberg y con la tensión en el ambiente empezaba el último juicio de Adolf Hitler. Él se veía sereno, pero no se sabía en qué estaría pensando. Había pasado meses tratando de defenderse con su abogado de las obvias acusaciones, y este día se daría un dictamen final. Señores, tengan buenas noches. Saludos al fiscal, abogado del demandado y al público presente. Nos encontramos en el juicio de Nuremberg por el caso del señor Adolf Hitler. Declaro iniciado el juicio. Puede comenzar, señor fiscal. Muy buenas noches, señor juez y público presente. El demandado Adolfo Hitler, líder del movimiento y dictadura nazi, quien en su periodo de canciller inició la Segunda Guerra Mundial, trayendo muerte y destrucción a millones de personas. Por ende, es el deseo de la Fiscalía que se imparta justicia, para así sancionarlo por los siguientes hechos. La doctrina nazi en los centros de educación. A partir de 1920, el partido nazi se enfocó en imponer en las aulas clases extracurriculares, con el fin de preparar a jóvenes y niños para que futuramente formen parte de sus filas. En enero de 1933, tenían en sus tropas a 50.000 miembros, mas en 1937 ya contaban con 5.400.000 integrantes. En las aulas se les imponía una sola creencia, se les decía que su raza era superior y suprema, calificaban a los judíos y otros grupos como razas parásitas e insignificantes. Así se escribe en el libro de Erich Kilpitz, donde además se ve una foto en la primera página, donde un maestro resalta los defectos de los judíos en la forma de su nariz. El objetivo de estas ideas era construir hombres feroces, con sed de matanza, e incitarlos al odio racial, y que estén dispuestos a dar la vida por su país y por el Führer. Además, quiero mencionar la manipulación de los medios de comunicación. El doctor Joseph Goebbels, quien era muy cercano de Hitler, tomó el control de todas las formas de comunicación. Hablamos de periódicos, de revistas, de libros, arte, teatro, música y de radio. Asimismo, se creó un organismo encargado de evaluar todos los contenidos de los medios, eliminando así lo que se consideraba inapropiado para fortalecer el movimiento. Se empezó a censurar y a eliminar toda información que se encontraba en los libros que no eran compatibles con los pensamientos nazis, prohibiendo así la libertad de expresión. Tiene el uso de la palabra el señor de la defensa, por favor. Quiero comenzar diciendo que los hechos que se le imputan no se ajustan a la verdad. Toda concepción ideológica, por 1000 veces justa y útil que fuese, quedará prácticamente sin valor en la vida de un pueblo. Imponer la ideología racista es un instrumento que posibilita la propagación análogamente a la forma como la organización del partido marxista le abre paso al internacionalismo, espíritu y voluntad de sacrificio del individuo en pro de la colectividad. Son en realidad las fuerzas que crean y sostienen un Estado. Para todos los verdaderos nacionalsocialistas no existe más que una doctrina, la de nacionalidad y patria. Comprender y apreciar la historia del patriotismo y nacionalismo consiste en crear condiciones sociales como base a la educación. Solo se puede luchar por aquello que se quiere lo que se respeta y se puede respetar únicamente lo que por lo menos se conoce. En cuanto a los medios de comunicación, toda colonización interna alemana estaba destinada a solo corregir anomalías sociales y a evitar que el suelo sea objeto de la especulación general. Las noticias no aumentaban el odio racial, solo explicaban los hechos. El objetivo por el que luchaban era para asegurar la existencia y el incremento de nuestra raza y de nuestro pueblo, el sustento de sus hijos y la conservación de la pureza de su sangre, la libertad y la independencia de la patria, para que nuestro pueblo pueda llegar a cumplir la misión que el Supremo Creador le tiene reservada.
Todos en la sala estaban sorprendidos por aquellas declaraciones. Quiero mencionar la destrucción de lugares públicos en Polonia y en Europa. El 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invade Polonia, acaba con el ejército de este país y mató a más del 16% de la población polaca. El 43% de obras públicas quedaron destruidas y el 85% de la capital quedó en escombros. Además, se destruyó el 90% de las instalaciones médicas y el 85% de la infraestructura de tranvía. En Francia se tomaron medidas de prevención ante la amenaza de Hitler. Se protegieron objetos históricos, pero sin embargo, 550 monumentos quedaron dañados, pasando lo mismo en Londres en la noche del 24 de junio de 1940. Finalmente, ¿cuál es su opinión frente a los asesinatos y torturas a las personas con pensamientos diferentes y a las que se le considera inferiores? Desde el 22 de marzo de 1933 se empezaron a construir y adecuar campos de concentración y exterminio, como el Dachau. Aquí se internaban judíos, gitanos, testigos de Jehová y homosexuales, en sí personas que no pensaban igual que el movimiento nazi. Estas personas sufrían las más horrorosas torturas y crueles experimentos médicos, matando así en este lugar a más de 41.500 personas. Antes de su muerte se les quitaban los dientes de oro, anillos, gafas que las víctimas dejaban, y además se necesitaban 5 minutos más para matar a las mujeres, porque tenían que cortarles el cabello para la fabricación de colchones. Auschwitz fue el campo de exterminio más grande que el partido de Hitler creó. Mataban y explotaban a personas bajo el lema "el trabajo los hará libres", con referencia a que trabajando morirán. Se tiene prueba de más de 1,1 millón de personas fallecidas. Señoría, objeción. Sobre los dientes de oro, había mucha gente que depositaba objetos de valor en el banco, y el banco no tiene la obligación de investigar. Dígame, antes de 1939, ¿cuántos clientes depositaron sus dientes en el banco? Los campos de concentración eran para evitar el peligro. El único camino era custodia preventiva. No se podía gobernar un partido si no hay orden. ¿Cómo mantener el orden y la libertad teniendo al acecho a los enemigos comunistas? Mi patrocinado no sabía sobre los métodos empleados en el campo de concentración, ni la magnitud de los métodos empleados de los que estaba ocurriendo. Solo llevábamos un plan general de medidas para el problema de los judíos. Señor fiscal, ¿algún testimonio que desee presentar? Señoría, el testigo es Noah Krieger. Hacemos pasar al testigo, por favor. Con todo respeto y suma consideración por los fallecidos en ese campo, quisiera hacerle algunas preguntas para que nos dé una idea de cómo era estar allí. ¿Usted tenía conocimiento de que existían dichos campos de exterminio? Sí, existieron 6 campos de esta clase ubicados solo en Polonia: Auschwitz, Belzec, Chełmno, Majdanek, Sobibór y Treblinka. ¿Qué tipo de vestimenta se usaban? ¿Se les daba comida? ¿Cómo era el trato para hombres y para mujeres? Usábamos una pijama a rayas y unos zapatos de madera que eran muy incómodos. Nos daban una ración muy baja de comida. Presenciábamos hambre todos los días. El trato era inhumano. Nos torturaban, nos golpeaban y exterminaban. El sufrimiento era realmente devastador. ¿Qué es lo que se les hacía a los internos antes de que los asesinaran? Y con mucho respeto, ¿qué formas de asesinatos habían? ¿Cómo era que los ejecutaban? Para usted, ¿cuál era el más aterrador e inhumano? Nos llevaban a lugares especiales de exterminio. Habían abundantes formas de exterminar en las que recuerdo: el exterminio en cámaras de gas, fusilamiento, azotes, golpes de garrotes con púas, exposición, dejándonos desnudos en la nieve durante 2
días sin nada que comer, arrojándonos agua fría en pleno invierno, inanición, arrojándonos de un risco de 30 metros, entre otras más, sin mencionar el sinnúmero de métodos de tortura. Muchas gracias, señor Noah Krieger. No más preguntas, señor juez. ¿La parte demandante tiene algo que decir? Si no es así, procederé a dictar la sentencia. El acusado, póngase de pie para oír el veredicto. Al señor se le acusa de 4 cargos. 1. Conspiración para cometer agresión. 2. El grado de la agresión. 3. Crímenes en el curso de la guerra. 4. Crímenes contra la humanidad. De las cuales cumple con todas las acusaciones mencionadas. El tribunal le encuentra culpable y se le sentencia a morir en la horca. La tarea del tribunal ha terminado. La expresión que tenía Hitler en el rostro reflejaba misterio. Aquel hombre que quiso gobernar el mundo entero era derrotado con algo que podría parecer injusto para sus aliados, pero era lo que merecía para otros. Ese día se cumpliría el veredicto final por aquellos desastrosos actos que cometió.